nos acercamos a un enigma histórico, al Camino de las Estrellas, o más conocido como el Camino de Santiago. Esa ruta que antaño presumiblemente recorrería el apóstol Santiago. Hoy nos acercamos en forma de presentación literaria y descubrimos esta novela, Estella, de Santiago Guerrero, un buen amigo que nos descubre el que posiblemente sería el papel de esta localidad de Estella en este Camino de Santiago, quizás con mucha más importancia que otras ciudades, las que son mucho más mencionadas en esta temática. Realmente el Camino de Santiago pues comenzaría en el País Vasco, ese camino entre comillas llamado francés, o realmente jugaría un papel primordial Sant Pere de Rodes aquí en Cataluña. Todo esto y muchas más incógnitas a través de una trepidante obra literaria como es Estella, insisto, de Santiago Guerrero, un gran estudioso del tema y que en breve nos va a descubrir muchos proyectos acerca de esta nueva ruta, entre comillas, del Camino de Santiago. Un libro que recomiendo encarecidamente y vamos ya sin dilaciones a pasar a esa presentación literaria sobre el Camino de Santiago, que esta vez fue grabada en la propia Estella, en esta ciudad que decimos que guarda numerosos secretos que en parte nos descubre Santiago Guerrero y desde luego lo más importante, nos dará que pensar acerca de toda esta ruta de las estrellas. A todos y a todas, muchísimas gracias por estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer, y me vais a permitir, la asistencia de la cónsul de Italia en Navarra, que es Luciana Scaviarelli, no sé si lo he dicho muy bien, más o menos, pero muchas gracias por acompañarnos, al igual que a responsables de la bodega de la Toscana, de la que vamos a hablar, porque es un vino peregrino que vuelve a casa, y esa es una historia muy bonita sobre la que probablemente podemos fantasear un poquito. La literatura nos permite fantasear. Ya sabéis que yo vengo del mundo de la prensa y siempre se dice que no dejemos que la verdad nos estropee una buena historia. En este caso no se trata de verdad ni de mentiras, sino que se trata de historia, que en definitiva ni se puede ni se debe falsear. Presentamos un libro. Yo creía que solo íbamos a presentar un libro, pero vamos a presentar algo más, algo muy hermoso. Quizás sea el principio de una historia que no sé si escribirá Santiago o no escribirá nadie, pero de la que vamos a poder disfrutar todos y cada uno de nosotros y afortunadamente muchas más personas. Enseguida me voy a explicar. En primer lugar, y después del agradecimiento, quiero pedir perdón porque por un problema logístico presentamos el libro que es este, pero no lo tenemos. Tenemos la prueba de imprenta, que es una prueba maravillosa, y el libro como tal estará distribuido ya la próxima semana. Garantizamos desde la editorial la venta online y también física de un libro que es una novela y que no se me enfade Santiago Guerrero, pero yo creo que hoy corre el riesgo de quedar en un hermoso segundo plano, porque el primero es esa historia que nos trae un vino que vuelve y sobre el que en un primer momento quiero insistir. La relación histórica de Estella con la península itálica pues no es muy estrecha. Evidentemente no tenemos una relación como podemos tener, por ejemplo, con Francia a través sobre todo del Camino de Santiago, que es el camino francés, pero sí que hay una historia en la que yo creo que podríamos avanzar, en la que podríamos subir, en la que debemos rascar y que a lo mejor hoy la traigo un poquito entre paréntesis o entre comillas, pero a mí me gusta pensar que las cosas que han podido ser a lo mejor han sido, si es que son bonitas y pueden ser reales. Quiero decir con esto que ahora que saludo a Javier Rivero, me acuerdo mucho también de su padre, que fue un gran investigador, una persona que trabajó muchísimo por Estella, y me he acordado a su vez de cuando de manera equivocada Estella celebró el 900 aniversario de la promulgación del fuero de la ley en la Edad Media, que no es exactamente la fundación de Estella, porque la fundación de Estella fue anterior y ahora los historiadores consideran que esa fundación tuvo lugar hacia el año 1077. Estamos hablando, por lo tanto, del último tercio del siglo XI, que ha llovido y más que va a llover, y que ojalá nos podamos mojar todos, pero en aquel año, en 1900
Asociación Príncipe de Viana publicó un número especial de su revista dedicado a Estella, y no fue una revista, fue un tomo de consideración en el que, por ejemplo, nos recordaba un trabajo relacionado con el Camino de Santiago, pero con las peregrinaciones. Ya sabéis que el que camina a Santiago es peregrino, el que camina a Roma es romero y el que camina a Jerusalén es palmero. Entonces, en ese trabajo, citando a José María Lacarra, se hablaba de una familia que hacia el siglo XIII, creo recordar, peregrinó a Roma, es decir, se fueron a Roma en peregrinación y no volvieron. Además, era una familia, no recuerdo ahora el nombre, pero que vivía en esta calle, en la calle de la Rúa. Entonces, cuando Santiago me empieza a contar esta historia del vino, y al cabo del tiempo recuerdo esta familia de Estella que en el siglo XIII va caminando a Roma y que no regresa, yo dije, pues a lo mejor llevaron. Podría ser. ¿Por qué no? ¿Verdad? Algún esqueje de ese vino tempranillo que 1000 años después, prácticamente, un poquito menos, una bodega de Italia, de la Toscana, que es esta que nos ocupa, realizó un estudio del ADN de sus viñas y llega a la conclusión de que el tempranillo con el que están haciendo el vino tiene su origen en España, si no me equivoco. Pues vamos a fantasear, ¿y por qué no? Estamos aquí, estamos en Estella. Pudo ser de aquí o pudo ser de cualquier otro lugar de España. A mí me gustaría pensar que esa familia, que precisamente desde esta misma calle en la que nos encontramos se va a Roma, pues pudo llevar algún esqueje de esa variedad, ¿no?, de uva. Bueno, pues dicho lo cual, hablaremos de eso, hablaremos de la novela Estela, el centro, que a mí me maravilla. Me maravilla sobre todo cómo esta ciudad tiene esa capacidad de acogida casi magnética para atraparnos a todos. Yo os conozco a casi todos los que estáis allí. Algunos sois de Estella, pero muchos de vosotros tenéis el origen, y yo también, en otro lugar. Pero sin embargo nos sentimos todos muy aquí, muy de Estella. Nos hemos preocupado además por conocer la historia, por saber por qué esta ciudad es así, en función de una historia que nos ha interesado, que conocemos, y ocurre, y es muy hermoso, que Estella tiene esa capacidad de acogida para no hacer distingos, independientemente de donde haya venido cada uno o su propia familia. Y en Estella se da esa circunstancia de que hay muchísima gente que conoce la ciudad, que conoce su historia, que conoce también sus secretos y buena parte de su magia, y que sin embargo tiene el origen en otros lugares. Eso ocurre independientemente de que uno haya recalado en Estella hace 50 años, o que su familia lo haya hecho hace 100, o que Santiago haya conocido Estella hace un año, que es cuando llegó aquí, porque él tenía una historia que publicamos en R de Rarezas, que es Fiat Blues, y cuando descubre Estella le cambia el guión por completo. Y él monta una teoría, y cuando digo monta, estoy hablando casi de una labor de arquitectura argumental, porque ese montaje tiene su basamento, es decir, tiene su cimiento, tiene su estructura, tiene su verdad, tiene evidentemente una magia enorme que nos hace pensar, y todo aquello que nos haga pensar en los tiempos que corren no solo es bienvenido, sino que debe de ser celebrado, que es lo que hoy estamos haciendo. Y a consecuencia de ese descubrimiento, que es doble, porque tanto descubre Santiago a Estella como Estella descubre a Santiago Guerrero, a consecuencia de esa casualidad, mis amigos judíos dicen que las casualidades no existen, no creen tampoco en el destino, pero dicen que todo ocurre porque obedece a un objetivo, aunque no sea el destino, repito. Y a Santiago se le ocurre, estando aquí, presentando hace
es esta que hoy presentamos y que a mí, que no me gusta tampoco presumir mucho, pero a veces digo que conozco Estella, me descubre otra Estella. Y a través de pequeños detalles, por ejemplo, los crismones, de los que Santiago de repente me doy cuenta que sabe muchísimo más de lo que sé yo, que me he quedado pues apenas en la superficie, en el círculo, y él ha sido capaz de ahondar muchísimo, muchísimo más. Yo no quiero desvelar ningún secreto, no quiero desvelar la historia, pero este no es solo un libro en el que se plantea una situación que se enmaraña, se resuelve y que termina. Es decir, no estamos hablando de la presentación, la trama y el desenlace como estructura clásica de una narración, porque no es una narración, es mucho más que una historia que nos pueden contar en 200 páginas, en 150 o las que sean. Hay una densidad importante, hay una profundidad maravillosa, que a veces ofrece respuestas, pero es muy inteligente aquel que sabe hacer las preguntas más adecuadas, y Santiago tiene esa virtud y esa honradez, porque él, ni yo, ni nadie, tiene respuestas para todo, pero sí que tiene la capacidad para hacer las preguntas que nos pueden inquietar y que nos van a ayudar a caminar. Ya sabéis, esa famosa definición de la utopía que hacía Alberto Galeano, que dice que la utopía es como el horizonte, la puesta de sol en el horizonte, que aunque camines hacia esa puesta de sol nunca vas a llegar, pero por lo menos te hace andar. Este libro a lo mejor no nos lleva a conclusiones determinadas, pero sí que nos va a ayudar a plantearnos varias preguntas, a las que cada uno de nosotros sabrá si tiene o no tiene que dar respuestas, si le interesa o si simplemente se lo toma como un divertimento, algo que de por sí ya es suficiente. Es como cuando sales del cine y te pregunta a un amigo qué tal la película y dices, bueno, pues para pasar un buen rato. También se trata de eso. Yo os garantizo que con Estela al centro vais a pasar un buen rato, pero si queréis un poquito más lo vais a encontrar y os va a obligar a, no quiero ser pretencioso, a investigar. A lo mejor es demasiado pretencioso, ¿no? esa palabra, pero sí que os va a plantear la necesidad de arañar ese conocimiento que desde Estella puede llegar incluso también a lo universal, porque Santiago nos hablará del camino de Santiago, nos hablará de un camino que existe antes incluso de que se encuentre la tumba del apóstol, nos hablará de la mitad, de ese centro en el que está Estella, en un camino de Santiago que une el Mediterráneo con el Atlántico, de su paralelo y espejo en el cielo, de exactamente ese punto medio que es el equilibrio, y de la casualidad también del nombre, ¿no? de Estella, de lo que también hablas, Estella, Izar, que sí, viene del euskera, evidentemente, pero que también tiene una relación íntima con el árabe. Es algo que a muchas personas, cuando hablan de la toponimia, se les había pasado por alto, pero este hombre no, y nos lo descubren casi como una revelación que nos da que pensar, que nos ayuda, por lo tanto, a plantearnos si todo lo que nos han dicho, si todo lo que sabemos es exactamente así, o hay una posibilidad de leer y de entender las cosas de otra manera. Y todo esto cabe en un libro que no es producto de una revelación, sino de un estudio concienzudo de alguien que se preocupa, que se documenta y que además, ahora lo vais a escuchar, tiene la pluma tan ágil y tan sencilla de entender como su propio verbo. Santiago escribe para que se le entienda, habla para que se le conozca, y eso pues se agradece, porque no nos hace perder el tiempo, sino que al contrario nos hace ganarlo. Así que yo no tengo al momento nada más que decir, luego seguro que se me ocurre alguna pregunta, Santiago. Para eso estamos. Pero tu turno. Gracias. Bueno, buenas tardes primero. Buenas tardes a todos, gracias por vuestra asistencia. Sono grato e onorato, signora Schiavinelli, per la vostra presenza e il vostro interesse. Signor Concini, grazie anche per il vostro aiuto e presenza questa serata. Supuestamente mejorable en italiano, pero bueno, sirva como
agradecimiento. Escribir un libro es una aventura. Sí. Y si no lo tenía bien claro, cuando comencé a escribir Estela del Centro, sí, evidentemente es una aventura. Escribíamos a lo mejor medio capítulo y ese medio capítulo ya me estaba dando el siguiente. Cuando yo me puse a escribir Estela del Centro no sabía el final. Es una novela histórica, pero no conocía el final. El final me vino dado por todo lo que se iba añadiendo. ¿Qué hablo en el libro? Definirlo con una palabra sería imposible, lo ha dicho Don Andrés, ¿no? Es el Camino de Santiago, es Etruria, porque yo prefiero Etruria, a la Toscana prefiero decir Etruria, ¿no? Porque siempre ha sido una civilización que me ha cautivado, una civilización perdida y derrotada, porque Roma fue etrusca y prácticamente nadie lo recuerda, porque solo quedan los triunfadores. Entonces, hay dos pilares importantes que a alguno le puede sorprender, que es Jack el Destripador, sí, está conocido, y Estela. El protagonista es un joven alicantino que le comunican que ha muerto su tío que vivía en Estella. Su tío era inglés, pero era, por decirlo de alguna manera, la oveja negra de la familia. Y no sabía prácticamente nada. Y él se encuentra sorprendido de que su tío le ha dejado la herencia. Viene Estella pensando que, en fin, que va a estar 24 horas y se va a ir, pero resulta que ha heredado, además de bastante dinero y de una casa, ha heredado un misterio. Y resulta que su tío fallecido tenía dos obsesiones, Estella y Jack el Destripador. No voy a contar más, porque si no, claro, parte de la historia del libro ya la desvelaría, pero sí que puedo decir que lo de Jack el Destripador era algo que una espinita que yo tenía clavada. No había encontrado el momento de explicar la teoría que yo tengo sobre Jack el Destripador. Y la teoría es que en la época que se ocurren los asesinatos de Jack el Destripador, en Europa estaban renaciendo las sociedades secretas, entre ellas la Golden Dawn, que ha sido la mayor orden secreta que ha existido nunca, dado el conocimiento que almacenaba. En la Golden Dawn, pues, aparte de los estudiosos, estaba Sir Arthur Conan Doyle, con Sherlock Holmes, estaba el autor de Drácula, gente muy difícil de catalogar dentro de lo que es una sociedad secreta, pero que si leemos sus historias son realmente sorprendentes, porque son mensajes de un conocimiento. Eso son las cosas no ocurren que ocurren. Entonces, en esta Europa de 1881 1890 ocurren estos asesinatos. Y yo siempre había tenido la percepción de que era algo más de lo que se contaba. No eran los asesinatos de un loco o del príncipe no sé qué, no. Eran rituales. Astrológicamente, en el libro lo demuestra. Es algo que no se lo he visto a nadie explicarlo desde ese punto de vista, ¿no? Por lo tanto, el libro me permite esta espinita clavada que yo tenía, poderla expresar, y al mismo tiempo, lo uno a Estella. Estella está en el centro del Camino de Santiago. Pero ocurre una cosa que es muy habitual, y es que hemos visto, seguimos viendo, cierto afrancesamiento de la historia y cierto afán de los franceses por apropiarse de cosas que no son exactamente, ¿no? Hablamos del Camino de Santiago y mucha gente dice Camino francés. No, perdonad, es el Camino de Santiago. Que los franceses bajaron por Son Polo y tal me parece perfecto, pero es el Camino de Santiago. Y se olvida de que Santiago el Apóstol, pese a muchas cosas que se dicen que sí, que no, la barca y llega cruzando Gibraltar, vamos a ver, seamos serios. O sea, yo cuando escribo un libro, dentro de las teorías, procuro que tengan un fundamento, porque si no, sería muy fácil aquí hacer historias, vamos, no. Quiero y necesito un fundamento para encontrarme yo bien conmigo mismo. Entonces, lo lógico es que
la barca donde supuestamente viene Santiago para España, para después enseñarnos la enseñanza cristiana, no. Llega a la bahía de Rosas, en Gerona. Y a través de todo el paralelo 42, llega a Santiago de Compostela. Alguno puede decir, pero es que esa teoría no, que esa teoría está clarísima. ¿Cómo? Los crismones. Desde Gerona a Estella, los crismones abundan, vamos, como las setas en otros. Es una muestra de que efectivamente ese es el camino, verdadero camino del apóstol Santiago, recorriendo todo el paralelo 42. Mientras escribía el libro, nace el proyecto de reivindicar esa parte del camino de Santiago. Pues eso lo comentaba a Alonso. ¿Por qué no hacer un ferry de la Toscana hasta Gerona para peregrinos y que siguieran todo el paralelo 42? ¿Por qué no? O sea, un camino de Santiago realmente nuestro. En el libro además demuestro la unión que hay entre Etruria, bueno, pues está demostrado que los etruscos desembarcaron en Ampurias, donde yo quiero hacer es llegar el ferry, o sea, no, eso ya ocurrió hace bastantes años. Pues es ese camino al que yo intento reivindicar y quiero reivindicar, ¿no? Intentaré buscar, no sé, cierto apoyo de las instituciones públicas. Me hace gracia porque hace muy poco que se aprobó un camino de Santiago en Cataluña por la costa. ¿Qué pasa? Que turísticamente interesa. Vamos a ser serios. Eso no es el camino de Santiago. ¿Qué hace el camino de Santiago por Mataró hasta Barcelona? Hombre, por favor. Pero se acerca, y a bombo y platillo. Y donde está realmente la cultura, pues que no interesa. Esa sería la segunda parte. ¿Por qué no interesa que se conozca esa parte del camino? Entonces, en mi libro reivindico todas estas cosas. Y cuando estoy escribiendo el libro, mi amigo Claudio Conti me comenta que hay un vino en Italia, en la Toscana, muy rápidamente Toscana, Etruria, que dice que es ADN tempranillo español. Dice la leyenda que un peregrino llevó semillas de aquí hasta allí, hasta la Toscana, alrededor de 1200, puede ser aproximadamente, ¿no? O fue un peregrino español que iba a Roma, recorriendo también el camino de Santiago, un peregrino italiano volviendo a casa. La cuestión es que la bodega de Concini tuvo la gran idea de hacer un análisis de esas cepas, a ver si efectivamente era verdad, y la sorpresa no creo que fuera una sorpresa, porque si era algo que las leyendas a veces son más serias que incluso la propia historia, ¿no? Demuestra que efectivamente es ADN tempranillo español. Rápidamente, con mi amigo Claudio, el vino peregrino que vuelve a casa. ¿Existe algo más mágico? Por más, el vino. Me diréis, hombre, ¿qué? Vamos a ver. ¿Por qué? Después hago un turno de preguntas, ¿no? Pero yo mismo me voy a hacer una. ¿Por qué la importancia del paralelo 42? Muy sencillo. Paralelo 42, al final, Santiago de Compostela está en Noya, la Coruña. Noya, su origen es en el nombre de la hija de Noé. Y a Noé le enseñaron a hacer vino. Fue el primer hombre que fue bodeguero, por decirlo de una manera, fue Noé. Por eso es la importancia del paralelo 42. Porque hay otra leyenda que dice que el arca de Noé se posó precisamente en Noé. Leyenda. Pero, a ver, vuelvo a repetir, la leyenda, si la analizamos, casi mejor que la historia. Entonces ya con esa idea digo, pues, ¿qué mejor que el libro que estoy escribiendo para introducir el vino? Si ya lo sé, marketing, pero bueno, de eso también vivimos, ¿no? Porque no. Y lo introduzco en el libro. Tuve la suerte de poder ir a la Etruria a conocer la hacienda de Concini. Para los que no me conocéis, yo llevo 40 años dedicándome a la parapsicología. Y me llevé un péndulo. Vamos a ver.
un péndulo. Pues bueno, colocándolo sobre las cepas que no son tempranillo y colocando el péndulo sobre las que son tempranillo, las que no son tempranillo prácticamente no se movían de todo. Sobre las de tempranillo bailaba el péndulo, pero bailaba. Hay una energía. Es una tierra que vas por el suelo y vas levantando conchas marinas fosilizadas. O sea, es una tierra realmente mágica, pero claro, es especial. Origen de muchas cosas. Entonces, en el libro, en este, entre comillas, perfecto. Y lo introduzco. Y este es otro de los proyectos que queremos. Que este vino, que puede ser mágico, la ventaja de escribir novela histórica es que te permite, como decía Juan Andrés, jugar un poco, ¿no? Pues sí, le doy un tinte mágico a ese libro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Como decía Juan Andrés, yo descubro Estella y descubro muchísimas cosas de Estella que me sorprenden. Entre ellas, la muerte de Teobaldico. Teobaldico era el heredero de Enríquez. De Teobaldo II. Él es el hijo de Enrique, me parece. Teobaldico es hijo de Teobaldo II. Teobaldo. Sí, de los champanes. No. Total, que es el único heredero que queda. Tiene 3 años. Desgraciadamente, muere despeñado por la almena del castillo. De mala suerte, ¿no? Con 3 años. Pero bueno, resulta que los que hemos leído historia, resulta que era una mala suerte que era un poco abundante en aquellos tiempos. Se solían despeñar. Mi teoría, lo despeñaron. ¿Por qué? Porque la muerte de Teobaldico permite, porque claro, ya no había más herederos, que Navarra caiga, entre comillas, en manos de los reyes franceses, precisamente del rey francés que acaba con el temple. Diréis, hombre, pero eso, no. En aquella época, empezando por ejemplo por la muerte del rey de Galicia, hubo una serie de muertes de personajes que puede ser por casualidad, yo no creo que la casualidad, se oponían al dominio de la Iglesia de Roma y del rey de Francia, los dos grandes poderes en Europa en aquella época. ¿Por qué? Porque ellos pretendían acabar con la corrupción que había en Roma y traer la sede de la Iglesia a Santiago de Compostela. Porque si leemos el Evangelio, el rey de la Iglesia, se lo llamaban el jefe de la Iglesia, era Santiago. Ni Pedro ni Pablo. Pasa que venció el lado político sobre el lado espiritual. Entonces, en aquella época, años 1200, entre 1200 y 1250, 60, hay un movimiento en Europa que intenta ese cambio. Desgraciadamente, hay, entre comillas, muchos accidentes que hacen que personajes importantes vayan muriendo y con el tiempo esa idea no hay quien la defienda. Entre ellos los templarios. ¿Qué querían los templarios? Entre ellos, evidentemente, acabar con el poder de Roma y traerlo a Compostela. Porque el camino de Santiago es el camino de San Juan Bautista. En el libro lo explico, no es el momento, porque estaríamos mucho tiempo explicando que no es lo que los templarios querían. Entonces, a continuar. Con el final del Temple, pues evidentemente se acaba todo ese movimiento hasta hoy. Ya nadie lo ha vuelto a intentar. Pues todo eso era lo que se movía en aquel momento en Europa. Y todo eso está en Estella. Porque Estella era el centro de ese camino entre la Bahía de Rosas en Gerona y Santiago de Compostela. ¿Qué hay en la Bahía de Rosas de Gerona? En Gerona, el monasterio de San Pedro de Rodas, el monasterio románico más antiguo de España. El monasterio de San Pedro de Rodas guardaba la cabeza de San Pedro. Nos hace recordar un poco la cabeza de Santiago que se guarda en Compostela. Son 2 puntos de la península ibérica unidos, y todos unidos por el paralelo con nosotros. Eso es lo que reivindico en mi libro. Sé que toca algunos temas como la leyenda de las reliquias de San Andrés, pero bueno, eso lo dejo para el libro. Precisamente porque pues a mí me encanta la leyenda. Ya cuando era pequeño a mí tenía un libro de historia que yo creo que fue lo que me llamó por estos caminos, ¿no?
donde hacían mucho hincapié en las anécdotas. Y a veces me gustaba, no, a veces no, siempre, me gustaba mucho más leer las anécdotas que la verdadera historia. Y aprendía más de esas anécdotas, ¿no? Y es eso, las leyendas tienen una base. Pasa que hay que saberlas analizar, hay que buscar leyendas que no son, dentro de lo que yo digo, de tener una base que nos podamos creer, demasiado fantasiosas dentro de lo que es leyendas, ¿no? Entonces, el libro, como Mateo señaló antes, yo intento que el que lo lea, que darle la duda y decir, oye, pues puede ser verdad. No nos está costando, no nos está contando algo que sea especial, extraordinario, ¿no? Y entonces, otra de las cosas que tengo pendientes, y me pasa que ya que vengo más tiempo, es ofrecer un homenaje a tu gatito, a este infante de 3 años, muerto y olvidado. Hijo de Enrique I, sobrino de Pedro. Es como de Enrique, te acepto a discutir antes. Y quiero hacer un homenaje. Teóricamente está enterrado en San Pedro, San Pedro de la Rúa. Es una leyenda que dice que está allí enterrado. Quien dice que se enterró en el convento de San Francisco en la época del ayuntamiento, pero yo estoy contigo. Y lo trajeron. Probablemente esté en el claustro, en una capilla que hay en el claustro de la iglesia mayor de San Pedro de la Hoy he Rúa. aprovechado para visitarlo y había un grupo de turistas de peregrinos y se los he dicho, no, ahí está enterrado de la ya somos no, dentro de eso de las historias, ¿no? Pues buscar algo que pueda ser. Entonces, gracias a la pluma hábil, sensible, de Ilu, que es padre, que está aquí con nosotros, me escribió un texto especial. Primero escribí yo, pero claro, al final, si al final acabamos haciéndolo todo, no, menos mal que también. Y lo voy a leer. Con eso ya acabaré mi exposición. Os enseñaré una cosa para que os deis cuenta de lo que ocurre fuera de lo que nosotros pensamos. Tengo frío, está oscuro. Ayasara, estoy aquí. Ven a buscarme y rodéame con tus brazos, como cuando, llevado por la curiosidad innata del infante que soy, o que fui, marché yo solo al cuerpo de guardia atraído por las grandes chimeneas, los escudos y las espadas. La cota de malla tan pesada y fría como la muerte que me ha visitado esta noche sin permiso y sin anunciarse. Está oscuro, tengo frío. Ayasara, ven. He perdido un borceguí en esta noche sombría de una extraña. Me encontraste enseguida y me tomaste en brazos, riendo bajito con mi hazaña, y me dijiste, no, Tibot, no debes alejarte de mi lado, eres pequeño, eres el príncipe, eres una joya que cualquier desarmado querría sustraer. Y me besabas alborozada agradeciendo a tu Dios que no hubiese ocurrido ninguna desgracia. Ayasara, ven a buscarme, tengo sueño, estoy cansado, tengo miedo. Tiene 3 años, no lo olvidéis, ¿eh? Atenuados por mi respiración nerviosa, escucho movilizarse a los soldados, agitación, oigo lamentos, hace cada vez más frío. Ignoro dónde está mi madre ahora y mi padre el rey. ¿Cuándo conocerá la noticia? El destino en manos de la enfermedad, la guerra, la suerte y la traición. Mi destino truncado y además sentenciado. Nadie se acordará de mí, tierno brote de una dinastía que conmigo acaba. Nadie, nunca. Ayasara, estás aquí. Me envuelves con tus brazos suaves y endonados, me aprietas contra ti y mientras revuelves con cariño mi cabello rubio, sollozas. Tomas mi mano y después de acariciar mi mejilla, posas la tuya en mi hombro con firmeza, invitándome a ir contigo. Qué frío hace. Tengo, siento. Ayasara. Ya no tengo miedo, solo siento tristeza, como cuando no hallaba aquel caballito de madera que tanto me buscaba y que se perdió para siempre. Sí, vamos, Ayasara. Tibot III, te lo digo para que me escriben recordarme. Agradecería un aplauso para mí. Y ahora me vais a permitir que os enseñe algo que diréis, bueno, he hablado mucho de leyendas y de cosas. ¿Por qué no vemos algo realmente práctico? Vamos a ver. Vuestro permiso. Por el este tenemos la corona de Firco, la corona borealis y la constelación del Bolledo. Fijaros en la constelación del Bolledo porque una de sus estrellas se llama Izar. Recordad, Izarra, pues la estrella se llama Izar. Pero es que la constelación esta de Bolledo
es exactamente igual a la configuración que encontramos en Estella de las iglesias que tienen crismones. Cada punto corresponde a una iglesia de Estella que tiene crismones. Después de esto, evidentemente, ya lo dice Hermes el 3 veces grande, lo que es arriba es abajo, y lo que es abajo es arriba, y en Estella se cumple. Estoy escribiendo en estos momentos, porque me van a escribir no para, el que será la trilogía, el tercer libro del final. Y estoy colocando en Estella, lo puedo anunciar, el juego de la oca. No es que esté en el camino de Santiago, no, es que está en Estella. El juego de la oca. El juego de la oca está durante todo el camino de Santiago a través de las iglesias, las catedrales y tal, ¿no? Pues bueno, está. O sea, en Estella y en Abel. Que Abel es... Abel. Abel Se cantará Chelín, Ricardo. Desde que no soy navarro. Déjame decir dos cosas, porque quizá... Sí, Juan. Tú primero. Corre, porque tengo el juego de la oca en Estella y tengo un cuento previo que tú lo has leído. Sí. Y a ver quién llega primero. Cuenta que nos lleva Juan, que no se trata de contarlo primero, se trata de contarlo mejor. Así que no corráis. Sin duda alguna, Santi lo contará mejor que yo, pero Date prisa. no me quites la patente. Déjame decir dos cositas. Y tú eres Estella y yo también. Claro. Izar, que en euskera lo traducimos como Estella, da nombre, se cree que originalmente al primer poblado vascón, antes de la fundación de Estella. Entonces, esta ciudad tiene dos nombres, Lizarra, que podría venir de Izar, estrella, o no, probablemente venga de Lizarra, la iglesia vieja, y Estella. ¿Qué ocurre? Que los franceses, cuando se constituye la población de Estella, vienen pobladores francos de la zona del macizo central francés, del Puy-en-Velay, pero bueno, resumo, y probablemente traducen mal de euskera, en lugar de Lizarra, traducen Izar. Es Estella, por eso esta ciudad se llama Estella, pero nos apuntas algo muy interesante ahí, y cuando has hablado de los etruscos, yo me he acordado, no había relacionado la Toscana con los etruscos, y me he acordado, hay un estudio de un catedrático de filología de la Universidad Complutense de Madrid que se llama Antonio Arbey Villena, que ha tomado euskera, que es la lengua original de Navarra, nos cuenten lo que nos cuenten, y solo es una lengua que es decir, sirve para comunicarnos y no para otra cosa, pero bueno, ese es un punto de aparte, toma el euskera como referencia para estudiar las antiguas lenguas anteriores al latín en el resto de Europa. Y este señor, que tiene mucho publicado, se preguntó algo que cualquiera de nosotros nos podríamos preguntar, ¿no? Dices, euskera, etrusco, eusko es mano. Y encuentra una relación entre el euskera, que es la lengua original de Navarra anterior a la romanización, y el etrusco. Incluso lo tiene publicado, yo ahora no voy a insistir en que cosa porque esté muy preparado, pero sí que he seguido esa línea, esa pista, y os invito a que lo hagáis. Incluso publica un diccionario etrusco-euskera, y está a la venta, y tiene un trabajo extraordinario en el que viene a demostrar que el origen del euskera, como el de todas las lenguas, no obedece a una sola posibilidad, sino a una mezcla de posibilidades y por lo tanto de culturas en las que la cultura etrusca es dominante, no la única, pero sí que es dominante. Y solo el paralelismo, ¿verdad? Ese juego de espejos, incluso fonéticamente, ¿no? Euskera, etrusco, evidentemente que hay una relación. Es que el etrusco tiene un problema, y es que como ha sido una civilización que se ha intentado de cierta manera anular y apartar, guardamos muy poca información sobre su alfabeto. Puedo anunciar que yo, a ver, lo he dicho bien. Muy bien. Letra del siglo de Etrusco. Es tal la importancia de esta población
devoción, que fue encomienda templaria, que tiene traducción al etrusco y al hebreo. La revelación, lógicamente, la cual parece que con libros, pero al final, el tercer libro no lo puede hablar. Date prisa porque estará con la misma línea de investigación. Entonces, o sea, yo he llegado a una conclusión, y es que Estella es el faro que ilumina a Beri. Esta tarde tenemos con nosotros al señor Fran Grecio, que aparte de estar ahí con la cámara, es también parapsicólogo, y si no pasa nada, este verano vamos a hacer un estudio precisamente sobre la zona, porque yo creo que allí hay algo. Tantas casualidades no son posibles. Lo que pasa es que, bueno, va a ser difícil porque allí ya la gran parte, quitando la iglesia, la gran parte es de propiedad privada. Además, el cementerio. Sí, pero voy a pedir que se les expropie. No, va en serio, ¿eh? Porque hablando con ellos, tranquilamente, cuando estuve aquí en octubre, sí, porque es que aquí había tumbas templarias, pero le echamos cemento encima. Así que más tranquilos. Me lo gracia de decir, señora, su padre también, pero más tranquilo. Por favor. O sea, en vez de decir, avisar a las autoridades, al patrimonio, oye, vamos a sacar las tumbas primero. No, oye, le echo cemento encima. Vamos, eso tendría que estar, vamos, sería digno de expropiación del terreno, ¿no? Pero lo que es la iglesia, me propongo a ver si fuera posible hacer algún tipo de investigación, porque yo creo que posiblemente nos podemos llevar una sorpresa. Más que nada porque en la iglesia hay una cámara muy pequeñita, que nadie sabe para qué sirve. No tiene ninguna explicación. Yo la he llamado la cámara del vacío. ¿Por qué? Porque los templarios hacían un rito muy especial el día de San Blas. Lo llamaban el rito del vacío, que era como una especie de iniciación. Y como puedo jugar con la historia, se permite esa licencia, le he llamado la cámara del vacío. Entonces, pues bueno, es lo que antes nos decía Juan Andrés. Sí, hay que investigar, claro que hay que investigar. ¿Por qué no? Si es bonito, además. O sea, yo no había leído nunca tantos libros sobre un lugar como he hecho ahora con Estella. Y es que vamos, o sea, increíble. Y sigo leyendo. Voy a la biblioteca allí en Barcelona, la Biblioteca Nacional Catalana. Todo lo que tiene, pues vamos, lo devoro. ¿Por qué? Porque hay que leer entre líneas, hay que leer la información. Pero luego tienes una habilidad, perdona, que a mí me parece... No, tengo muchas cosas. Sí, pero déjame, tienes una que a mí me maravilla, en el resto no entro. y me ha recordado cuando estuviste en el archivo de... Pamplona. No, En Barcelona, sí, perdón. Yo le había comentado a Santiago, le dijo, me interesa, hay un asunto, me interesa, porque hubo una disputa en el siglo XIV en Barcelona, se sentaron a discutir sobre el ser y la nada, el obispo, creo que era de la Seu de Urgel, me parece que era, y un rabino. Entonces era una de esas disputas que se hacían de manera pública para demostrar que la fe católica era la verdadera y no las demás. Entonces el rabino que va a esa disputa en Barcelona es de Estella. Y le digo, oye, pues mira a ver si encuentras algo sobre la disputa de 1340, me parece que era, y va y lo encuentra. Y te Claro. Es que yo para escribir el primer libro, para escribir Vida Luz, estuve 5 años de investigación leyendo. 5 años. Me iba a la biblioteca a las 9 de la mañana y salía a las 8 de la tarde. Claro, es una... Me gusta, estoy a gusto. Además, la biblioteca es tipo gótico y tal, o sea, es una preciosidad, ¿no? Y estás tan a gusto que las horas se pasan que no te das cuenta, ¿no? Y yo invito a eso, que cuando leemos historia, no sé, vayamos un poco más allá, a ver, ¿qué hay, no? Detrás de Teodorico, y si no, y si resulta por empujar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Con determina la dinastía. Con determina, claro. Se emparenta, digamos, la viuda de Enrique, porque Enrique cuenta un poco más con su hijo, se emparenta con el rey francés. Y su hija, Juana, teóricamente la heredera, pero no el cuento de la mujer que heredaba,
la comprometen ya con el hijo del rey Felipe el Hermoso de Francia, que ya te digo, os digo, es el que acabará con el temple. Hay un nexo de unión que allí había unos movimientos que, bueno, ahora no nos sorprenden, ¿no? Estoy dispuesto a responder a las preguntas que queráis. Venga, ¿quién se anima el primero? Yo te voy a comentar, porque me comentas, yo, Juan Andrés me conoce, y yo quiero morirme en Estella y dormir en Estella, quiero decir, y además me queda muy poquito. Y cuando me dices que la parapsicología, yo creo que está por encima de esto, ¿no? El juego de la oca, la astronomía, el camino de Santiago, la Vía Láctea, he tenido un programita de radio que andar por casa. No creo que sea parapsicología. Creo que las tendencias son mucho más importantes que, para mí la parapsicología es convocar a un espíritu. No, estás muy equivocado. Pues me estoy equivocando en el sentido de que tú me lo has equivocado. En el sentido de que en el que yo lo refiero. Voy a Está absolutamente claro. Está absolutamente claro. Yo lo tengo claro, es que ya tiene algo Bien, os voy a comentar una cosa. magnético donde yo tengo que descansar, que por muerte, no por vida, no siendo aquí. Pero lo metafísico no es lo mismo que lo paranormal. Quiero que me hagas esta distinción. A ver, la distinción a veces es difícil. Es difícil. Por eso. Os voy a contar una cosa, que además la cuento en el libro como tercera persona, pero me ocurrió a mí personalmente. Monasterio de San Pedro de Rodas, una mañana de noviembre, fría, nubosa, el vuelo de las palomas entre las ruinas, un equipo de investigación parapsicológica, estaba yo en él. Nos vamos a la quinta del monasterio, donde teóricamente se habían encontrado las reliquias. Ponemos el cassette, vamos a hacer una psicofonía. Bueno, cuando oímos la psicofonía, esto voy a ser el rey del punta, cuando oímos la psicofonía, se oye cantar misa en latín, cuando en el monasterio hacía 200 años que no se cantaba misa. Eso es parapsicología. Estoy de acuerdo. Y también, no, pero también es metafísica. Ojo, pasa que los conceptos están tan adulterados. Entonces parece lo mismo, ¿no? Claro, hablas de parapsicología, lo que tú dices, invocando espíritus, invocando seres, no es lo mismo. Claro, y aquí está Fran Recio, que se dedica a ello, de que la investigación es realmente seria y medida y controlada. Hay cosas que se nos escapan. Durante muchos años no se ha diferenciado entre astronomía y astrología. No, porque estamos en esa línea difusa, ¿no? Sí, porque es esos, no sé, se prostituyen un poco los términos, ¿no? A ver, la astronomía nace gracias a la astrología. Los primeros que miraban el cielo eran los astrólogos, no había astrólogos. Pasa que eso va después, evolucionando, y acabamos mirando. Los que van en la vera. Sí, Javier. Sí, en primer lugar felicitarle, Santiago. Gracias. Y me alegro mucho de haber tenido la suerte de saber que estaba esta presentación. Le digo de verdad, he estado últimamente aquí en varias ocasiones y esta es una de las veces que más he disfrutado y espero que disfrutaré aún más cuando pueda comprar el libro. Bien, quería decir un par de cosas. La primera es que cuando Estella se celebró el 900 aniversario de su fundación, en el año 1990, era porque los grandes maestros en la historia creían que había sido fundada en 1090. Los que ahora piensan que fue en otras fechas, pues entonces no dijeron nada, porque muchos siguen vivos. Entonces, igual dentro de poco nos dicen otra tercera fecha. Yo no le daría mucha importancia a eso, porque además, después de un montón de siglos, son 20 años, 18 años de diferencia. Bien, eso es una cosa. Segundo, se me ocurre decirle, en mi gran ignorancia,
que con lo que ha explicado de la constelación de Bollero y las iglesias de Estella, hay una cosa muy curiosa en Estella que los estellicas no sabemos. Y bueno, se ha interpretado un poco políticamente cuando un grupo de estellicas pensamos en una cosa, y es la siguiente: en celebrar la defensa de Navarra en su día con la conquista de Castilla, de un personaje muy curioso, que fue el mariscal Pedro de Navarra, el último gran capitán de los ejércitos de Navarra, que da la casualidad, esto es a donde voy, que está enterrado en San Pedro, aquí, a 200 metros, y está debajo del altar mayor. Ahí está. Y además, adrede suele estar tapado. Y antes, adrede no se decía nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como un apunte, por si no lo sabía, que igual usted ya no lo sabía. Aparte, en el altar de San Pedro hay muchas cosas ocultas. Entre ellas, una misteriosa escalera, decía. Sí, una serie de cosas que parecían que eran símbolos masones. Se refiere a la balustrada que hizo Cayetano Chauri. Exactamente. Que con la reforma se desmontó y dicen que se guardó debajo del altar y estaba repleto de símbolos masónicos. Sí, está enterrada debajo, hecho por el arquitecto adrede, porque le parecía que era una cosa muy interesante. Sí. Es José Luis Franchet, el arquitecto, una persona encantadora a la que Estella le debe mucho. La restauración de Santa María del Castillo, eso es. San Pedro de Lizarra y el Museo del Carlismo, del cual abomina que no taparán las ventanas, porque es un museo del carlismo que no huele a pólvora. Le falta rasgo. Me ha recordado, Javier, lo que te estaba escuchando, y me ha acordado, yo al principio decía que hay muy poquita relación entre la Italia, ¿no? La península itálica y España, pero me acabo de acordar de otra. Fíjate, poquito a poco van saliendo, ¿no? Cuando se expulsa a los judíos de los reinos de Castilla y Aragón en 1492 y de Navarra 6 años después, en 1498, la diferencia es que en Navarra casi todo se queda, ¿no? Dicen los historiadores que muchos de los judíos se quedaron aquí y probablemente en Estella muchos de ellos también, ¿no? Nos llamamos judíos y además lo hacemos, ¿verdad, Javier?, con orgullo, es nuestro gentilicio popular. Pero una parte importante de aquellos que se fueron a Italia. Y en la zona de Milán, el apellido Navarra está muy presente. Incluso, yo pongo siempre el mismo ejemplo porque si hablamos de un futbolista parece que todo es más global, ¿no? Y más entendible. Fue balón de oro y capitán de la selección italiana de fútbol y se llama Fabio Cannavaro. Ojo con el apellido. Cannavaro significa casa del Navarro. Probablemente no, segura, y es de origen sefardí y evidentemente el origen de la familia Cannavaro está en Navarra. Una de las primeras sorpresas que me llevé cuando llegué a Pisa es uno de los negocios Navarra, en Pisa. No estamos tan lejos. Sí, pero no es italiano. ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene más dudas? ¿Alguien quiere saber? Sí, explica cómo es muy importante, cómo va lo de la cátedra del vino. Claro, porque hay una cátedra de vino, ¿no? ¿Tú crees interesante? Yo creo que también por eso. Pues ahora en la... ¿se llama? La Chantona. La Chantona. Nada, salir de aquí, nos vamos todos, el que quiera, habrá una cata de vino etrusco, toscano, que gentilmente nos ofrece la bodega de Concini para que conozcáis el vino. Yo os puedo anunciar que hay ya los primeros contactos para que evidentemente este vino después lo podáis encontrar en Estella, que va a ser el punto de lanzamiento del vino peregrino vuelve a casa. Será un motivo más todavía para que Estella pues, esté en los mapas, que yo creo que lo necesita. Y esto sí es una crítica, porque yo, claro, llego aquí cerrado.
cerrado. ¿A qué hora abren? Señores, con el patrimonio que tienen. Si es que es algo tan tremendo, pues a ver, no sé. Y es otra de las cosas que, bueno, tengo que hablar aquí con Andrés, a ver si lo podríamos hacer. La ruta de los crismones por Estella. Esta es la ciudad de Europa con más crismones. 9. Bueno, hay ahora 8, pero hubo 9. Sí, está en el Museo de la Mano, que hace falta. No hay otra ciudad en Europa, es decir, en el mundo, ninguna, otra ciudad que tenga tantos crismones. Y habrá que investigar, Santiago, por qué. ¿Cuál es el objetivo del crismón? Hacer una ruta y jugar al juego del agua en Estella. Bueno, hacer una ruta, grupos y hacerlo. Cultura. Y es eso, ¿no? Una iglesia. A mí, el Santo Sepulcro, cerrado. ¿Cuándo lo abren? Santa María Cruz de Masteriz. O sea, tiene que hacer una... Afortunadamente... Se abre unas horas. Se abre mañana, se abre un par de horas con voluntarios. En 3 meses. Ahora se está abriendo. Sí, durante 3 meses. Tendría que ser durante... Sí, porque... Sí. No, a ver, si yo comprendo, ¿no? Que abrirlo durante todo el año... Pues sabes que se abre gracias a un programa de voluntariado en el que afortunadamente participa la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella, porque sin ellos no se abriría. De la misma manera que en julio y en agosto se va a abrir el Santo Sepulcro los sábados y los domingos durante 2 horas cada uno de esos días, al igual que ocurre con la iglesia de San Pedro de la Rúa, gracias a un programa de voluntariado. Es decir, las instituciones se están lavando las manos y miran para otro lado. Y no lo iba a decir, pero ya que sale el tema, me da la gana decirlo porque lo dije también otro día. Nosotros como editorial llevamos 1 año. Probablemente, yo no llevo la cuenta, yo soy más de letras que de números, pero este sea el libro número 16 que editamos. No todos los hemos editado aquí en Estella, hemos trabajado en Lleida, en Huelva, en Bilbao, en Valencia, en Ciudad Real, etc. Pero de esos 16, más de la mitad de los libros, más de 8 presentaciones hemos hecho en Estella. Sí. Bueno, yo he tenido la suerte y el privilegio de leer tu libro y, no sé, me parece que matizas, no sé si sería correcta esa palabra del tema de matización, pero a mí me ha sorprendido un poco el tema de que he leído guías del Camino de Santiago, he leído varios libros y en casi ninguno se menciona con cierto peso lo que es el tema de Juan el Bautista. Claro, cuando mencionas Juan el Bautista, mencionas la Golden Dawn, claro, me acuerdo de toda esa corriente jánica que empieza ya con la propia representación del dios Jano, incluso podríamos llevar a la misa Juana, ¿por qué no? Pero incluso toda esa corriente que reivindicaba que realmente el verdadero profeta, espero que no molestará, fue Juan el Bautista con Jesús. Entonces, ¿tú crees que ha habido mala intención en el hecho de ocultar ese peso de Juan el Bautista? Me temía esa pregunta. Voy a intentar ser breve. A ver, San Juan Bautista es la línea más agnóstica, por decirlo de una manera, del cristianismo. Juan Bautista, cuando es apresado, él mismo tiene la duda y envía a sus discípulos por si Jesús realmente era el que él esperaba. Y ya lo había bautizado. Ese es el primer punto que hay que tener en cuenta. Seguidores de Cristo, de Jesucristo, estaba la mujer del secretario de Herodes, jugando, y como desgraciadamente todo es política, quizás la línea política de los seguidores de Jesús les molestaba al Bautista, y no fue tanto Herodes como otros los que pidieron su cabeza. Entonces Juan Bautista es el santo más querido por el templo. Es el único santo que celebramos su nacimiento y su muerte. Es el único. Algo importante tendrá. Y sus enseñanzas son tremendas. Y yo juego con la hipótesis, puestos a jugar, de que fue el primer esposo de María Magdalena. Cuando Juan Bautista muere, entre los judíos era muy habitual, se casa con un familiar, su primo, Jesucristo. Claro que molestas a Juan Bautista, vamos, si molesta. ¿Hasta qué punto molestas a Juan Bautista? Por eso el Grial es el hijo de Jesús. ¿Él? El santo Grial es el hijo. Eso dicen los beduinos.
para mí es el hijo del Bautista. Porque además, si leemos esos evangelios que a la Iglesia no le interesa que leamos, porque no siguen la línea personal, a quien está buscando Herodes para matar no es a Jesús, es al hijo de Zacarías, es al Bautista, porque según ellos era el que tenía que reinar, no Jesús. Sí, nada, una última cosa, porque si no... Tenemos que ir al vino, tenemos que ir al vino. Por eso, y porque aparte de que hablen otras personas, ¿no? Pero antes ha comentado, o le he entendido, que la línea política triunfó entre los discípulos de Jesús sobre la espiritual, y hablaba de Santiago. Sí. Entonces, decir una cosa que seguro que la sabrá, que el apóstol Santiago y el apóstol San Juan eran hermanos, los hijos de Boanerges. Los Zebedeo. Y entonces la importancia de Santiago es tan grande que le dice la madre de los apóstoles a Jesucristo: cuando fallezcan, uno estará a tu derecha y el otro a la izquierda. Y nombra a Santiago jefe de la Iglesia. Eso es. Pasa que no le interesa, y entonces, sobre todo Pablo, porque Pedro era seguidor del Bautista. Pedro es seguidor del Bautista. Junto con San Andrés. Pero, ¿cuál es el problema? Que Pablo, su romano, él ve qué es lo que están haciendo y no le interesa. Y se apropia con el, en fin, porque claro, otro dato más, y acabo porque si no me van a excomulgar y a lo mejor algunos de vosotros me queman los dedos, dejan que vaya primero a la cata de libro y después. Todos habéis oído hablar del incendio de Roma. El incendio de Roma, Nerón, culpa a los cristianos, pobrecitos. Vamos a ser serios, señores, pobrecitos, nada. La queman los cristianos. Nerón no estaba en Roma. No estaba en Roma, según atestiguan documentos encontrados. No estaba en Roma. La queman los cristianos. Porque además es que había esa facción que alentaba, porque era un movimiento político, lo que al final se hace es un movimiento político, y alentaba eso. Y que hagamos el muerto a Poletero, que sí que sería, bueno, como le hablan todos los césares, no lo niego, pero eso en particular no. Y es lo que hablamos de la historia. O sea, ya hablamos de la historia, porque bueno, es así, ya. No, señores, vamos a investigar, porque hay documentos, hay libros, vamos a leer. Y una vez finalizada esta presentación, solo me queda un pequeño apunte, y es un apunte para que cada cual en su manera de investigar o en esa adquisición de conocimientos quieran descubrir o aportar acerca de este camino de las estrellas. Realmente, ¿cuál fue el papel de Juan el Bautista en este camino? ¿Realmente tuvo más importancia de la que se le da? Simplemente esta cuestión, y bueno, pues nos vemos en un próximo vídeo, en una próxima presentación, en un nuevo archivo de misterio.